Lo último, lo que Miriam Hernández juró llevarse a la tumba acaba de explotar. La verdad que tanto se esforzó en ocultar finalmente salió a la luz. Le fue infiel a su esposo Jorge Saint-Jean con otro hombre, y no solo lo traicionó, sino que tuvo el descaro de culparlo a él para no ensuciar su imagen. Lo que parecía ser una separación por diferencias irreconciliables, en realidad escondía una red de engaños, mentiras y manipulación que ahora está destrozando la reputación de la cantante. El escándalo está en su punto más alto, y el nombre de Jorge López es el centro de una tormenta que Miriam ya no puede detener. Prepárate para descubrir lo que ella nunca quiso que supieras. Todo comenzó con un mensaje. Uno que Miriam Hernández jamás pensó que sería descubierto. Jorge Saint-Jean, su esposo, jamás imaginó que la mujer con la que compartía su vida, la misma que se mostraba tan amorosa en casa y tan leal en público, ocultaba un secreto devastador. Una relación clandestina con Jorge López, un hombre cercano al entorno artístico de la cantante. Los rumores comenzaron a circular entre algunos integrantes del círculo íntimo de Miriam. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero algo no cuadraba. Miriam se escapaba con frecuencia bajo la excusa de compromisos laborales, pero cada vez eran más los eventos en los que, curiosamente, también aparecía Jorge López. Un productor, guionista y hombre influyente en la industria musical, que había trabajado en más de un proyecto con la cantante chilena. Las primeras sospechas tomaron fuerza cuando Miriam comenzó a cambiar sus rutinas. Empezó a maquillarse más para reuniones de trabajo, evitaba responder llamadas cuando estaba fuera y se mostraba nerviosa cada vez que Jorge Saint-Jean le preguntaba por su agenda. A sus espaldas, Miriam y Jorge López se encontraban en hoteles discretos de Santiago y Buenos Aires, en reuniones supuestamente laborales que se extendían hasta altas horas de la noche. Un colaborador anónimo confesó que una vez vio a Miriam entrando a un restaurante en Recoleta tomada del brazo de Jorge López. No había cámaras, no había fotógrafos. Solo ellos dos y una confianza evidente, como si llevaran tiempo en esa dinámica. La fuente asegura que se sentaron en un rincón apartado y compartieron no solo risas, sino gestos íntimos imposibles de ignorar. Pero lo más impactante estaba por revelarse. Miriam no solo se veía con Jorge López en secreto, sino que empezó a manipular su entorno para ocultarlo. Inventaba grabaciones ficticias, viajes de promoción inexistentes y hasta contrató a un asistente para que justificara sus horarios. No quería que nadie sospechara, mucho menos su esposo. Sin embargo, Jorge Saint-Jean no era ingenuo. Empezó a notar contradicciones en los relatos de Miriam. Fechas que no coincidían, viajes que nadie más confirmaba, y actitudes frías que antes no existían en su relación. Él decidió guardar silencio durante semanas, observando, recolectando pruebas, esperando el momento indicado para confrontarla. Pero antes de hacerlo, ocurrió algo aún más inesperado. Miriam, sabiendo que las cosas podrían salirse de control, tomó la delantera y comenzó a deslizar en entrevistas y conversaciones privadas que su matrimonio atravesaba por problemas. Y lo más grave, insinuó que Jorge le estaba haciendo infiel. El golpe fue certero. Logró posicionarse como víctima ante sus seguidores y la prensa, mientras Jorge era visto con ojos de sospecha. Pero la verdad era otra. Ella había creado esa narrativa para cubrir su propio engaño. Una asistente cercana a Miriam reveló que escuchó una conversación telefónica entre ella y Jorge López en la que la cantante decía claramente, «Tengo que hacer que la gente piense que fue él. Yo no puedo quedar mal ahora, no después de todo. Lo que hemos construido». Esa frase lo cambió todo. Lo más indignante es que Miriam continuaba conviviendo con Jorge Saint-Jean como si nada ocurriera. Sonreía en reuniones familiares, subía fotos en redes sociales con frases románticas y hablaba de amor eterno en entrevistas. Todo era una pantalla, una actuación perfectamente calculada para sostener su imagen de esposa intachable, mientras a espaldas del hombre que la amaba, mantenía una aventura con otro. La relación con Jorge López no era solo física. Había complicidad, mensajes íntimos, planes a futuro y hasta conversaciones donde hablaban de dejar todo atrás, si las cosas se ponían difíciles. Jorge López, por su parte, se mostraba cada vez más cómodo con su posición en la vida de Miriam. Incluso llegó a presentarse en eventos donde sabía que Jorge Saint-Jean no asistiría, tomando un rol cada vez más visible en el entorno de la cantante. Jorge Saint-Jean,
dolido y confundido, comenzó a notar la conexión. En una ocasión, revisó los registros de llamadas del celular de Miriam y encontró una larga lista de comunicaciones con Jorge López, muchas de ellas a altas horas de la noche. No se trataba de simples llamadas laborales. La duración, la frecuencia y los horarios lo decían todo. Decidió no confrontarla inmediatamente. Guardó pruebas, capturas de pantalla, y contrató a un investigador privado. En pocos días, la verdad quedó confirmada, su esposa lo estaba traicionando con Jorge López. Y lo peor era que ya lo había culpado públicamente para salvarse a sí misma. Ese descubrimiento destrozó a Jorge. No solo por la infidelidad, sino por el nivel de manipulación al que Miriam había llegado. Ver cómo ella lo señalaba como el culpable mientras mantenía una doble vida con otro hombre fue un golpe que marcó el inicio del fin. Pero lo más fuerte apenas comenzaba. La traición no solo era íntima, era pública, y pronto todo saldría a la luz. Miriam Hernández ya no era la misma. Aunque su apariencia seguía siendo impecable frente al público, en su interior reinaba el caos. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Cada mensaje, cada encuentro con Jorge López, era una bomba a punto de estallar. Sin embargo, ella no se detenía. Todo lo contrario, se sumergía más y más en una relación prohibida, convencida de que tenía todo bajo control. Mientras Jorge Saint-Jean continuaba intentando rescatar su matrimonio sin saber la magnitud del engaño, Miriam se volvió maestra de la mentira. Organizaba cenas familiares un día y al siguiente volaba a otro país, por compromisos musicales. Decía que tenía reuniones con productores, grabaciones de última hora, entrevistas. Pero muchas de esas, jornadas laborales, terminaban en habitaciones de hotel junto a Jorge López. Un empleado del hotel donde Miriam se hospedó en Lima confirmó que, en más de una ocasión, la cantante llegaba acompañada de un hombre que no era su esposo. Se registraban con nombres distintos, pero la gente reconocía su voz, su risa. No se ocultaban tanto como creían, reveló. Las reservas eran hechas desde una agencia de confianza para no dejar rastros, pero los detalles siempre salen a la luz. Lo más insólito es que Miriam mantenía la fachada de esposa enamorada en redes sociales. Publicaba fotos con Jorge Saint-Jean, le dedicaba canciones en conciertos, e incluso hablaba de renovar votos matrimoniales. Todo mientras pasaba noches enteras con Jorge López en distintas ciudades de Latinoamérica. Su habilidad para sostener esa doble vida dejó impactados incluso a los más cercanos. Uno de sus músicos de confianza se atrevió a hablar. Contó que, durante una gira en Argentina, Miriam desaparecía por horas sin dar explicaciones. Decía que necesitaba estar sola, que quería meditar, y se iba. Nadie sabía dónde estaba, pero después nos enteramos que en esos momentos se encontraba con Jorge López en su departamento, relató con asombro. Jorge López, por su parte, no se ocultaba tanto como ella. Comenzó a presumir ciertos lujos que antes no tenía. Relojes nuevos, viajes constantes, y hasta contratos con marcas que jamás habían mostrado interés en él. Se decía que Miriam no solo le daba amor, también lo ayudaba económicamente y lo introducía en eventos exclusivos. Un ascenso repentino que levantó sospechas entre los que conocían el entorno de ambos. Mientras todo esto ocurría, Jorge Saint-Jean vivía en un limbo emocional. Intuía que algo iba mal, pero no quería enfrentarlo. Cada vez que intentaba hablar con Miriam, ella estallaba. «Estás paranoico, estás inventando cosas», le decía. Y cuando no funcionaba, recurría al chantaje emocional, «Me estás destruyendo con tus celos. Yo jamás te traicionaría». Palabras frías, ensayadas, pero tan efectivas que Jorge terminaba sintiéndose culpable. La manipulación fue brutal. Miriam incluso llegó a fingir una crisis nerviosa para evitar una confrontación. Lloró, gritó, dijo que se sentía perseguida y que necesitaba espacio. Jorge, preocupado, decidió darle ese espacio, sin imaginar que era justo lo que ella necesitaba para continuar con su aventura en total libertad. Una noche en particular marcó un antes y un después. Jorge Saint-Jean recibió una llamada anónima. La voz, temblorosa, le dijo: «Tu esposa no está donde dice estar. Ve al Hotel Plaza, habitación 709. Está con él». La duda lo devoró. Llamó a Miriam y ella respondió como si nada. Dijo que estaba con una amiga, en una reunión de mujeres.
Incluso puso música de fondo para hacerle creer que había más personas con ella. Pero Jorge no podía más. Esa noche, decidió ir al lugar indicado. Lo que vio le partió el alma. Miriam, en bata, recibiendo una copa de vino de Jorge López en la suite. No había discusión posible, no había excusas. Todo quedó claro en un instante. No entró, no hizo escándalo, solo se fue, dolido, humillado, derrotado. Esa fue la noche en la que Jorge St. Jean dejó de luchar. Entendió que ya no había nada que salvar. Al día siguiente, Miriam lo llamó fingiendo preocupación. Le dijo que no podía hablar anoche porque se quedó dormida y que no se sentía bien. Él, con voz calmada, solo respondió, ya sé la verdad. No sigas mintiendo. Ella guardó silencio, y colgó. Sin embargo, ni así detuvo el engaño. Miriam, decidida a sostener su imagen ante el mundo, lanzó una bomba a los medios pocos días después: mi matrimonio atraviesa una etapa difícil. No por mí, no soy perfecta, pero tampoco culpable de lo que está pasando. Sembró la duda, y logró que muchos creyeran que Jorge St. Jean la había traicionado. Los titulares estallaron, los fans la consolaban, las redes se inundaron de mensajes de apoyo a la mujer herida. Pero la realidad era muy distinta. Miriam era quien había destruido todo. Y lo hizo con plena conciencia. La mentira estaba echada. Miriam Hernández, lejos de aceptar la verdad y enfrentar las consecuencias de su traición, decidió tomar el control de la narrativa. Si algo sabía hacer bien, era manejar la imagen pública, y esta vez la utilizaría como su arma más poderosa. Con una frialdad calculada, dio el paso que sellaría su traición más allá de lo sentimental: culpar a Jorge St. Jean de una infidelidad que nunca cometió. Días después de que Jorge la descubriera en la habitación de hotel con Jorge López, Miriam convocó a una entrevista exclusiva con un medio de farándula. Apareció serena, con una mirada supuestamente dolida y una voz quebrada, como si cargara una cruz que no le correspondía. Frente a las cámaras, lanzó una bomba mediática: he hecho todo lo posible por salvar mi matrimonio. Pero cuando el amor no se cuida, se rompe. Y yo no puedo cargar sola con eso. No necesitaba decir nombres. El mensaje era claro: Jorge St. Jean era el culpable. De inmediato, las redes se llenaron de titulares sensacionalistas. Jorge fue infiel a Miriam Hernández. La cantante confiesa su dolor por la traición. Miriam rompe el silencio. No aguanto más mentiras. El público, sin acceso a la verdad completa, se volcó a apoyarla. Después de todo, ella era la figura querida, la mujer fuerte, la que había cantado al amor y al desamor con tanto sentimiento durante años. Pero detrás de esa actuación, lo que existía era una estrategia vil: desviar la atención y salvar su imagen, aunque eso significara destruir al hombre que la amó y confió ciegamente en ella. Un amigo cercano de Jorge St. Jean rompió el silencio y confirmó lo que pocos sabían. Ella le pidió que no dijera nada a la prensa. Le suplicó que no la dejara mal frente a su público. Le dijo: así tú me amas, protégeme. Y él, aún roto por dentro, lo hizo. Se quedó callado mientras ella lo hundía en el lodo públicamente. La situación se volvió insostenible para Jorge. En cuestión de días, pasó de ser un esposo discreto a convertirse en el hombre señalado por traicionar a Miriam. Lo llamaban cobarde, lo atacaban en redes, lo desprestigiaban en cada programa de chismes. Nadie imaginaba que, mientras tanto, la verdadera infiel era ella. Lo más cruel fue que Miriam no solo lo culpó frente al mundo, sino también dentro del círculo familiar. A sus propios hijos, familiares y amigos les dijo que Jorge había cambiado, que había caído en tentaciones con otras mujeres, y que ella ya no podía más. Lo describió como un hombre ausente, frío y desleal. Todo era parte de un libreto diseñado para hacerla ver como la víctima perfecta. Incluso filtró detalles falsos sobre supuestas discusiones y episodios de crisis matrimonial en los que, según ella, había llorado por el abandono emocional de su esposo. En cada declaración, Miriam construía una historia en la que ella había luchado sola por mantener viva la relación, mientras, en secreto, compartía cama con Jorge López. La prensa no tardó en buscar a Jorge St. Jean para obtener su versión. Él, fiel a su carácter reservado, no dio declaraciones. Pero quienes lo conocían notaron el cambio. Perdió peso, canceló compromisos laborales y evitaba ser visto en público.
Estaba devastado, no solo por la traición amorosa, sino por la traición emocional y mediática. Mientras tanto, Jorge López seguía al lado de Miriam, pero en silencio. Él sabía que si hablaba, la verdad lo arrastraría a una tormenta de la que no saldría bien parado. Así que se mantuvo en las sombras, dejando que ella jugara su juego ante las cámaras. Un asistente de confianza de Miriam filtró un detalle que terminó por confirmar lo que muchos comenzaban a sospechar. Aseguró que escuchó a la cantante decir, la gente cree lo que quiere creer. Si lloro frente a una cámara, ya está. Nadie va a pensar que yo lo traicioné. Me van a apoyar, como siempre. Esa frase cayó como un rayo. No solo por lo que significaba, sino por la frialdad con la que fue dicha. No había remordimiento, no había culpa. Solo una determinación total de proteger su carrera, su imagen y su ego, aunque eso significara destruir al hombre que fue su compañero de vida durante tantos años. Pero no todo el mundo se tragó su historia. Algunos periodistas de investigación empezaron a atar cabos. Las fechas de sus viajes, los registros de hotel, los vínculos con Jorge López, y las declaraciones contradictorias de Miriam en distintos medios comenzaron a levantar sospechas. Las dudas crecían, y las piezas del rompecabezas no encajaban. El público, que antes la defendía a capa y espada, empezó a dividirse. Algunos seguían fieles, pero otros pedían respuestas. ¿Por qué Jorge St. Jean guardaba silencio? ¿Por qué Miriam no mostraba pruebas? ¿Por qué, si él era el infiel, ella no había tomado acciones legales? Las grietas eran cada vez más visibles. Y la verdad, esa que Miriam tanto se empeñó en ocultar, estaba cada vez más cerca de salir a la luz. La calma que Miriam Hernández había logrado construir con su mentira comenzó a desmoronarse. Después de semanas de ver cómo el mundo la aplaudía como la víctima de un matrimonio roto, algo inesperado sucedió. Jorge López, su amante, decidió hablar. Las dudas que se habían sembrado en la audiencia comenzaron a cobrar fuerza, y finalmente, la verdad estuvo al borde de salir a la luz. En una entrevista exclusiva, Jorge López decidió revelar lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a creer. Sentado frente a las cámaras, con una postura desafiante, Jorge no dudó en desmentir la versión que Miriam había estado vendiendo al mundo. No fui yo quien rompió el matrimonio de Miriam. Ella nunca me dijo que estaba casada. Todo esto ha sido manipulado, y es hora de que la gente sepa la verdad, dijo con un tono frío y directo, mirando a la cámara. Jorge continuó, aclarando que él nunca había pretendido ser un villano en esta historia. Según él, fue Miriam quien lo buscó desde el principio. Cuando nos conocimos, ella era clara, me dijo que su matrimonio ya no funcionaba. No me ocultó nada, y yo nunca tuve intención de interferir en su vida. Pero las cosas tomaron un rumbo que ninguno de los dos esperábamos. El público se quedó sin palabras. La versión que Miriam había querido imponer, en la que ella era una esposa sufrida y engañada, empezó a caer por su propio peso. Jorge López no solo negaba la acusación de ser el culpable de la infidelidad, sino que además explicaba cómo Miriam había manipulado la situación desde el principio. Ella sabía lo que estaba haciendo. Nos vimos muchas veces, pero ella me decía que su matrimonio ya no tenía sentido, que su marido no la entendía, que la relación estaba perdida, dijo Jorge, mientras las cámaras captaban la expresión desconcertada de los periodistas. Lo que Miriam ha hecho es jugar con las emociones de todos, e incluso, con las mías. Me utilizó para proteger su imagen pública. La audiencia estaba atónita. Miriam, que siempre había sido vista como una mujer fuerte, confiable y querida, comenzaba a perder el control. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la imagen de la traidora se volvía cada vez más clara. Jorge continuó explicando cómo Miriam había sido la principal instigadora de la relación. La gente piensa que yo fui el que la seduje, pero no fue así. Ella fue la que me buscó, la que comenzó a llamar, la que insistió en que nos viéramos. Siendo honesto, yo también me sentía atraído por ella, pero no me atreví a interferir en su vida. Fue ella quien insistió en que su relación con Jorge St. Jean ya había terminado. Yo me dejé llevar. Lo que muchos no sabían es que Jorge López no era ajeno a los entornos mediáticos y, aunque había mantenido la relación en secreto, no podía ignorar las consecuencias que ahora enfrentaba. Sin embargo, su necesidad de contar su versión de los hechos era más fuerte que cualquier consecuencia personal.
Yo no tengo miedo de la verdad. Y es hora de que la gente sepa que Miriam no es la víctima en esta historia. La única víctima aquí es Jorge St. Jean, que fue arrastrado por algo que ni siquiera entendió. Jorge no solo habló de la relación que mantuvo con Miriam, sino también de cómo ella manipulaba a todos a su alrededor, creando una realidad ficticia para salvar su imagen. Ella tiene una forma de convencer a la gente. Tiene esa habilidad de hacerte creer que lo que dice es la verdad. Y ahora, todos están creyendo su versión, pero lo que ha hecho es destruir a Jorge, el hombre que la amaba, solo para proteger su reputación. Las redes sociales se llenaron de reacciones. Los seguidores de Miriam comenzaron a dividirse. Muchos le dieron la espalda, mientras que otros la defendían con vehemencia, sin querer aceptar que la mujer que tanto admiraban había traicionado a su esposo y manipulaba a todos a su alrededor. Los periodistas comenzaron a reexaminar cada una de sus declaraciones pasadas, buscando las contradicciones en sus palabras. Todo apuntaba a que, de alguna manera, Miriam había estado jugando con fuego, y ahora el infierno se desataba sobre ella. Pero lo más impactante fue el giro final que Jorge López dio en la entrevista. En un tono sombrío, dijo, Miriam se ha estado burlando de todos. Incluso cuando ella estaba conmigo, me decía que Jorge St. Jean nunca sería capaz de entenderla, que él la estaba abandonando emocionalmente. Todo esto lo hacía mientras seguía con él, mientras mantenía su imagen de esposa perfecta. El colmo fue cuando me pidió que no dijera nada, que la dejara en paz. Y yo le hice caso. Pero ahora, al ver cómo está manipulando la historia, me doy cuenta de que yo no soy el culpable. Ella es la que debe enfrentar las consecuencias. Ese día, Jorge López no solo rompió el silencio, sino que destapó una verdad que Miriam había estado ocultando a toda costa. Mientras el mundo la veía como una mujer rota por la infidelidad de su esposo, la verdadera traidora era ella. Y las consecuencias de su engaño estaban a punto de alcanzarla. La entrevista de Jorge López se convirtió en el tema más comentado de la semana. La verdad comenzó a filtrarse lentamente, y la imagen de Miriam como la víctima comenzó a desvanecerse. Los detalles de su infidelidad, sus mentiras y su manipulación de la opinión pública eran cada vez más claros. El ciclo de mentiras que había construido durante meses estaba a punto de llegar a su fin. La caída de Miriam Hernández ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo. El escándalo había llegado a su punto máximo. La caída de Miriam Hernández era inminente, y aunque ella intentó mantener una fachada de serenidad y control, la verdad estaba a punto de destrozar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Las mentiras que había tejido a lo largo de meses, incluso años, empezaban a romperse una por una. El público ya no estaba dispuesto a seguir creyendo en la imagen perfecta que había mostrado durante tanto tiempo. El primer golpe llegó cuando varios de sus contratos musicales comenzaron a cancelarse. Las marcas que antes la respaldaban decidieron distanciarse, ya que los patrocinadores no querían asociarse con una mujer que, ahora, estaba siendo vista como una traidora. Las productoras que antes la consideraban un referente de éxito y moralidad, ahora se mostraban reticentes a continuar trabajando con ella. Los contratos que habían sido firmados con anticipación empezaron a rescindirse. Las principales discográficas comenzaron a retirar su apoyo. El daño no solo fue profesional. La vida personal de Miriam también se desplomó ante los ojos del mundo. Sus seguidores, que hasta ese momento la habían considerado un modelo a seguir, comenzaron a cuestionarla. Las redes sociales estallaron en críticas. Cada publicación que antes recibía miles de likes, ahora era un campo de batalla entre quienes la defendían y quienes la señalaban como una mujer sin escrúpulos. La prensa sensacionalista, que antes la había tratado con guantes de seda, ahora no perdía oportunidad para exponer sus debilidades. Reportajes especiales fueron dedicados a su caída, analizando cada aspecto de su vida privada. El escándalo no solo afectaba a su carrera, sino también a su imagen pública. Miriam se convirtió en un símbolo de traición, manipulación y doble moral. Pero el golpe más duro llegó cuando Jorge St. Jean, finalmente, decidió hablar. Después de semanas de silencio, el hombre que había sido señalado como el infiel en todo este proceso, rompió su propio silencio en una entrevista exclusiva. Frente a las cámaras, y con una
serenidad que contrastaba con el dolor interno que llevaba. Jorge dejó claro que no iba a permitir que su nombre siguiera siendo manchado por las mentiras de Miriam. No soy perfecto, pero jamás traicioné a Miriam. Lo que ella hizo fue una burla hacia mí y hacia todos los que creyeron en ella. Pero yo no voy a seguir siendo el villano de esta historia. Ya es hora de que la verdad salga a la luz, declaró, mientras su voz se mantenía firme. En esa entrevista, Jorge reveló detalles sorprendentes de la relación con Miriam. Aseguró que, durante todo el tiempo que estuvieron casados, él jamás sospechó de su infidelidad. Se mostró devastado por el engaño, pero también por cómo Miriam lo había utilizado para ocultar sus propios errores. Todo lo que Miriam ha hecho no solo me destruyó a mí, sino a nuestros hijos, a nuestra familia. Ella quería mantener su imagen perfecta, mientras me señalaba como el culpable. No voy a dejar que continúe jugando con la verdad, afirmó. El golpe final para Miriam llegó cuando su imagen pública se desplomó completamente. El mundo entero comenzó a verla no como la víctima, sino como la villana de esta historia. Las personas que antes la aplaudían y la idolatraban comenzaron a volverse en su contra. Los fans que la seguían, muchas veces ciegos ante su fachada, se sintieron traicionados. Empezaron a cancelar sus suscripciones, a dejar de seguirla en redes sociales, y algunos incluso la acusaron de mentir y destruir la confianza de quienes la habían apoyado. Las marcas que antes la respaldaban, como grandes empresas de moda y belleza, también retiraron su patrocinio. Los contratos publicitarios que le otorgaban altos ingresos fueron anulados, y su presencia en los medios de comunicación disminuyó drásticamente. Miriam, la estrella que alguna vez brilló con luz propia, comenzó a desvanecerse de la esfera pública. Pero el precio de su traición no solo fue económico ni profesional. El costo más grande fue el emocional. Miriam se enfrentó al rechazo de su círculo cercano. Las amistades que había cultivado durante años comenzaron a distanciarse de ella. Aquellos que alguna vez la habían considerado una amiga lejana empezaron a darle la espalda, al darse cuenta de que la mujer que se mostraba como un ejemplo de lealtad y amor, en realidad, era capaz de destruir vidas sin remordimientos. Su propia familia también se vio afectada. Los rumores de la separación de Miriam y Jorge St. Jean se hicieron más fuertes. Las discusiones familiares se hicieron públicas y, en medio del dolor, los hijos de ambos comenzaron a sentirse atrapados entre la verdad y la imagen que su madre había creado. Miriam, lejos de calmar las aguas, siguió defendiendo su versión de los hechos, lo que solo profundizó la fractura dentro de su familia. Por si fuera poco, la relación con Jorge López también comenzó a deteriorarse. A pesar de haber sido su amante, Jorge López ya no veía con buenos ojos a Miriam. Él también había sido manipulado y utilizado, y aunque en un principio había mantenido un perfil bajo, las consecuencias de su relación con ella también comenzaron a afectarlo. En privado, Jorge le reprochó a Miriam haberlo involucrado en una mentira tan grande, y cómo ella había jugado con las emociones de todos. Él también empezó a tomar distancia. Miriam Hernández, la mujer que parecía tenerlo todo, había perdido todo. Su carrera, su familia, su imagen pública, y sobre todo, la confianza de quienes la habían admirado, se desmoronaron ante sus propios ojos. La ironía es que, a pesar de todas las mentiras y manipulaciones, había sido ella misma quien se destruyó. El precio de la traición había sido más alto de lo que imaginaba. Ahora, la pregunta era, ¿cómo podría reconstruir lo que había perdido? ¿Podría alguna vez recuperar la confianza de su público y su familia? La respuesta era incierta. Sin embargo, lo que estaba claro es que Miriam Hernández jamás volvería a ser la misma. La caída de Miriam fue un recordatorio de que, a veces, las mentiras y las traiciones no solo destruyen a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Y, en este caso, Miriam pagó un precio que ni siquiera ella había anticipado. Y así termina este escándalo que Miriam Hernández no pudo seguir ocultando. La verdad salió a la luz y ahora el mundo entero conoce lo que intentó tapar. ¿Qué opinas tú? ¿Fue víctima o simplemente jugó con todos? Esto es LZ Documental. No olvides activar la campanita, darle like, compartir, suscribirte y comentar qué piensas de esta polémica. Nos vemos en el próximo video con más verdades que incomodan.